18ª jornada de Liga de hace 5 años, el Sporting disputaba el primer partido de 2015 ante el 16º clasificado. El conjunto canarión empezaba con más insistencia. Los primeros minutos de encuentro, Aitor Sainz y Raúl Cámara tendrían claras oportunidades de gol. El gol para los locales llegaría a balón parado, cobrado a la perfección por el uruguayo Diego Ifrán, donde Pichu poco pudo hacer. Carmona y Guerrero armaban una jugada con peligro, pero el meta tinerfeño repelía el esférico. El Sporting no quería perder el invicto y seguía intentando llegar con peligro a la portería del Tenerife. Los canariones intentaban con Suso Santana desde lejos para incomodar al rival. El gol de los Guajes llegaría tras un potente saque de manos. Dani Endí controlaba, daba media vuelta y disparaba para batir a Carlos Abad y deleitarnos con un golazo, el primero del año. A partir de ese momento el partido se rompía y cada equipo tendría en sus botas los 3 puntos, pero la noche en el Heliodoro empezaba a ser claramente de los porteros, con intervenciones puntuales para mantener a sus equipos con vida. Así terminaba el primer partido del año en Tenerife, con empate en el marcador. El regalo por Reyes se adelantaba para la afición sportinguista, pues el Sporting se mantenía invicto y en la segunda plaza. A lo largo de estos vídeos recordaremos jornada por jornada lo que sucedió hace 5 años con el Sporting de los Guajes, en una temporada sufrida, pero con un final más que feliz.